Regresamos ya al segundo segmento de la edición número 193 de ¿Qué quiere que le diga? Aquí con su servidor y amigo Enrique Solesi. Le estaba comentando, fíjese nomás, cuarto día de bloqueos carreteros contra el gasolinazo. No, el país todavía no está en llamas, oiga, pero sí está en una circunstancia que de veras, está de mortificar a los mexicanos, oiga, ante el, ¿cómo se llama? Ante lo que está haciendo el señor Peña Nieto en ese gobierno de la República, que más parece un desgobierno de la República, sobre todo con lo que acaba de decir el señor Peña Nieto. Cancela la Ford una inversión por 1.600 millones de dólares en México. Oiga. Y Trump le agradeció a la Ford por cancelar la planta en México. Ese es el grave problema que traemos con lo que hizo el señor Peña Nieto, con aquella desgraciada venida del señor Trump. Descontento llega a instalaciones de Pemex, bloquean 11 terminales. Y los estados no van a tener ningún beneficio, no todo para Peña Nieto, todo para el gobierno federal, para seguirse pagando esos estratosféricos sueldos que se pagan, esos bonos, esas vacaciones, esos premios, esos juegos que se paga el señor Peña. Si hubiera sido desastroso para él, no para el pueblo de México. Lo que es desastroso para el pueblo de México es ese aumento a las gasolinas. Estados Unidos le dijeron al señor Trump que hay más de 640 kilómetros para levantar más muros entre México y Estados Unidos. Y por eso tuvo que regresar el señor Trump al señor Videgaray en friega. Porque tiene que ir alguien a la toma de protesta. Y esperemos que no sea Trump, que no sea Peña Nieto y que sea Videgaray, ¿verdad? A ver si así se apiade un poquito de nosotros el señor Trump. Que porque la Chevrolet también, la General Motors también anda en friega, también la trae en friega el señor Trump por hacer carros en México en lugar de hacerlos en Estados Unidos. ¿Qué quiere el señor Trump? Lo que no quiere Peña Nieto. El señor Trump quiere una economía más fuerte de los Estados Unidos, más fuerte, y que sean los estadounidenses los que se beneficien con sus políticas de gobierno, a diferencia del señor Peña Nieto, con sus famosas reformas, que mejor prefiere que se beneficien otros, y un grupo, otros los extranjeros, y un grupúsculo de amigos que tienen el gobierno federal, y que a diferencia de que se beneficie el pueblo de México. Esa es la gran diferencia. Un grupo gasolinero amagó con cerrar 1.800 estaciones de servicio. Pero ya hay un grupo de personas que interponieron un amparo contra el gobierno federal por no fijar precios, porque hay un problema con los precios, aquí en Matamoros específicamente, oiga, hay dos precios y se están despachando con la cuchara grande los expendedores de gasolina, oiga. Ajá. El Estado de México, foco rojo en materia de secuestros el año pasado, 448 víctimas de las que reportaron, oiga, en el Estado de México, que es el gran problema político que trae Peña Nieto este año. Más. Tercer día llevamos en el Cuerzo, colapsan autopista y marchan al Zócalo por el gasolinazo. De norte a sur, furia ciudadana por el gasolinazo. ¿Qué quiere que le diga? Imposible de mantener el subsidio de las gasolinas, asegúrame. Bueno, pues imposible para los mexicanos sostenerlos a todos ustedes, bola de ladrones y funcionarios ineptos que prefieren que otros se beneficien en lugar del pueblo de México. Dicen los empresarios, ahora sí andan ya muy mortificados porque ellos apoyaron mucho la reforma energética de Peña Nieto, que repudian el gasolinazo porque atenta contra las familias. En 31 estados ha habido protestas por el gasolinazo, oiga. En todo el país, oiga, son 32 estados.
Ay, Dios, ¿qué quiere que le diga? Ya me cansé de Peña Nieto. ¿Mm? Inepto totalmente. Si usted lo vio, la conferencia de prensa, el mensaje del señor Peña Nieto, a la hora que se hizo hablar del gasolinazo, o se enseñó todo el cobre el tipo. No sabe leer y menos sabe improvisar. No, no tiene la capacidad de ser el presidente de México, ese individuo. Un diputado llamó al Congreso a detener el gran golpe a los mexicanos. Oiga. Dicen los contrarios al PRI, porque los del PRI pues, son manitos de Peña Nieto, que no debe de asistir a la toma de posesión del señor Trump. No, no, Diosito, no vayas, Trump, Peña Nieto, no vaya a ser que, ¿cómo se llama? Que hagas otra que tarugada ya, y entonces ahora sí va a estar peor, ya no va a ser la Ford ni la General Motors, ahora van a ser todas las empresas que están haciendo aquí negocios en México. Digo, negocios, le dije, pero pues sí, pues te pagan 80 pesitos, te van a pagar 80 pesitos al día al obrero matamorense, al que trabaja en una maquiladora, y abusa de los trabajadores mexicanos. Y los del PRI dicen, no, que el gasolinazo no afectará al PRI en las elecciones. ¿Te cree? No creo. Por nada del mundo. Llama a Andrés Manuel López Obrador a organizarse contra aumento de precios. Pues sí, oiga, tenemos que organizarnos, oiga, esto no es posible, oiga. Eso no es posible. Y que el PRD busca recabar 10 millones de firmas para pedir juicio político contra Enrique Peña Nieto. Pues tráiganmela a la lista, señores del PRD, y aquí se las firmo. A mano arriba. Soy el primero en pedirlo. ¿Mm? Uh-huh. Porque el líder nacional del PRI se solidarizó con el pueblo mexicano por el aumento a la gasolina. Pero nada hizo de repudiar ese aumento. Es ahí el problema. Y hay una nota que llama mucho la atención. Déjeme decirle qué dice la nota. Ay. Las posibilidades de Andrés Manuel López Obrador en la carrera presidencial ya no parecen imposibles. Afirmó eso el Financial Times. ¿Qué quiere decir lo siguiente? Que ya está en el extranjero, ante lo que está haciendo Peña Nieto, ya ven muy posible que Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia de la República. Y va a ser, y va a pasar. Y claro que va a pasar. ¿Por qué? Por los errores crasos que comete el señor Peña Nieto día con día y donde su interés no es el pueblo de México. Mientras tanto, ya en economía nacional, la CONCAMIN advierte un sombrío panorama económico en el 2017. Claro que sí, oiga. ¿Quién se va a quedar con el dinero de todos nosotros, oiga? El gobierno, para que Peña Nieto y sus secretarios lo despilfarren. Que va a haber apoyos. Espero que no sea como lo de los agricultores, ya ves, desde mayo nos deben, junio, estamos en enero y no hay para cuando nos paguen. No, eso no le mortifica al señor Pedro. Y miren, para que vea cuánto va a costar la canasta alimentaria, la canasta básica para el mexicano tras el gasolinazo. Ahí le va. Va a costar 3,848 pesos. ¿Ok? 80 pesos al día por 3 son 2,400 pesos al día. 8, 4, 4, 4, 8. O sea, al mexicano le va a faltar más del 50% de su salario diario, de su salario mensual, porque es 80 por 30, son 2,400 pesos. Le va a faltar más del 50% para cubrir la canasta alimentaria. ¿Le importó eso el señor Peña Nieto? No. Al de Hacienda, a MEADE, tampoco. Claro que no le decía nada. El peso, ahorita le di el valor de un cliente premier.
Cae el peso hasta 21.71 pesos. Ya casi estamos en los 22 y no vemos cómo va a salir de los 22. Porque lo que está apostando el señor Peña Nieto es que este señor Videgaray arregle un poquito la furia del señor Trump en contra de Peña Nieto. Yo no creo que la arregle. No creo. El pelado está bien consciente. Primero la economía americana, luego la del que sea. Y aquí en México, primero la economía de los que sea y luego la de los mexicanos. Y por lo tanto dicen que continúa el deterioro de la confianza de los empresarios para invertir en el país. Pues con Peña Nieto, con la gasolina de sus valores, no, a nadie le interesa invertir en esos negocios. Ese es el problema que tenemos aquí en México. Ajá. Y el gobierno mexicano lamentó, oiga, ay, pobrecitos, lamentaron la cancelación de la planta Foren San Luis Potosí. Qué lástima. Lamento. La mentada de madre que se van a llevar es la que se están llevando y que se van a seguir llegando en el 2017, es la que no tiene abuela, de veras, Las reservas del Banco de México en el nivel más bajo desde hace 3 años, 4 años ya casi. Porque no nomás fue la gasolina lo que aumentó, oiga, aumentó la luz y aumentó el gas LP, oiga. O sea, no se conformó con la gasolina el señor Peña Nieto. El gas y la luz aumentó también. Todo lo que manejaba el gobierno mexicano, el gobierno de Peña Nieto. La Comisión Federal de Electricidad aumentó 4.5% la tarifa de energía eléctrica para las industrias y para los de alto consumo. Pero todas las familias somos de alto consumo aquí en México ya, porque consumimos luz. Entonces, eso para que el señor ese del PRI, el Reza Ochoa, de cuentas de lo que hizo ahí en la Comisión Federal de Electricidad. México, país de la OCDE con más inflación en comida y combustible. Dice un pelado aquí en Tamaulipas, dijo un pelado que ahora lo que hay que es andar en bicicleta o en burro o a caballo. Pero no se equivoque usted, oiga. Tener caballo o tener burro tiene un costo muy significativo porque tienen que comer el caballo o el burro, oiga. Y una bicicleta, pues nada más que no tenga la llanta medio balón, oiga, porque entonces te hace más esfuerzo. Entonces cómprese uno con rueda delgadita para que tenga menos fricción con el suelo y pueda gastar menos energía. Oiga. La pesadilla mexicana se vuelve tragedia. Como que no, ahí le di los números, 2.400 el salario mensual de un mexicano, 3.848 pesos la canasta alimentaria. Ya no se alcanza. La deuda pública, China, la gente no se conforma con quitarnos el dinero, al contrario, nos siguen endeudando el país. Ya no se conforman con fregar a los que estamos ahorita aquí. Ya quieren fregar hasta nuestros nietos y bisnietos y tataranietos, oiga. La deuda mexicana llegó a su máximo histórico de 9.383 billones de pesos. O sea, 10 billones de pesos ya. Ya ahorita ya llegó a los 10 billones de pesos. Porque no traen cómo parar la caída del dólar. Y tienen que pedir dinero prestado. El peso con su peor crisis desde 2008 con una pérdida del 20%. Gracias, señor Peña Nieto, gracias por tener a este país en las circunstancias que nos encuentra. Una verdadera tragedia. Para los que no somos funcionarios, para los que no trabajamos para el gobierno, esos les va muy bien. ¿Qué quiere que le diga? Pues que vamos al segundo corte comercial. Que regresamos en un momento.